Manuel, está apagado tu micrófono. Hola Rodolfo y todas las personas que están esta noche, el día de hoy, veo la familia Ramos y nos veo a nosotros. Vamos a estar el día de hoy haciendo la introducción del principio divino. Y estará el conferencista Rodolfo Ramos Granizo, estará impartiendo la conferencia el día de hoy y les pedimos que por favor pongamos atención porque mm, va a ser de vital importancia, ¿verdad? Concentrarnos espiritualmente, abrir nuestros corazones, escuchar con el corazón, escuchar con el espíritu, que podamos absorber esta información, que podamos reflexionarla también. Cualquier pregunta que haya, pueden también escribirla para que podamos resolverla en el transcurso de la conferencia. Y podemos comenzar entonces, Rodolfo. Sí, es que aparece, estoy en la computadora, por eso aparece la foto de los niños, que esos niños son mis hijos, ¿verdad? En Zoom, pero también ahí donde yo estoy hablando, ese es mi teléfono. O sea que estoy en dos dispositivos, pero está todo bien. Ok, gracias. Ok, muchas gracias Manuel por esa introducción. Sí, gracias hermanos y hermanas por atender una vez más. Bueno, vamos a iniciar nuevamente como hemos estado haciendo los días sábados, el estudio del principio divino. Vamos a retomar el día de hoy, siempre recordándoles que nosotros estas conferencias, por supuesto, también las ponemos en YouTube y las ponemos en Facebook, en la página de WordCamp, por si ustedes desean también compartir contenido, háganoslo saber, ¿verdad? Muy importante también que compartamos el enlace de la conferencia, porque de esa manera multiplicamos la verdad de Dios, que es lo que nosotros, el propósito por el cual nos reunimos, ¿verdad? Que es hablar sobre la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hacer la conferencia de los principios divinos de la introducción. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña oración. Entonces, me acompañan en la oración para iniciar. Padre Celestial, nos comunican. Padres verdaderos, gracias por este día que nos permite eh, iniciar este nuevo estudio, el principio divino, que podamos sacarle provecho a esta hora, estudiarlo y podamos multiplicar esa verdad a otras personas que puedan unirse también a este propósito de estudiar el principio divino y de que podamos juntos trabajar para construir ese reino de los cielos y eliminar la ignorancia del mundo, Padre, que está en este momento sumergido, Padre. Estamos muy agradecidos, reportamos oración, hacemos oración en el nombre del Mesías. Amén. Ayo. Entonces, hermanos, como decía, entonces vamos a iniciar con los principios divinos, estudiando la introducción. Para ello vamos a compartir pantalla. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerla en el chat. Con mucho gusto al final de la conferencia vamos a dar respuesta, como siempre, ¿verdad? Entonces, también antes de iniciar, quisiera mandarle un saludo a un hermano que ha estado respondiendo los videos en YouTube, un hermano que se llama José Aguirre. Saludos, hermano. Pronto espero que nos podamos reunir en este tipo de conferencias así en vivo, en Zoom. Por si usted tiene preguntas, puedes hacerla directamente aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Ok. El principio divino, entonces, vamos a estudiar. ¿Qué es el principio divino?
la nueva expresión de la verdad, la filosofía del movimiento de unificación, la iglesia de unificación, que es la base, ¿verdad?, de todas las enseñanzas que nosotros tenemos en la iglesia. Y por supuesto, nosotros para explicar el principio divino nos vamos a apoyar de este libro, que como ustedes ven, aquí lo tengo en la mano, es la Biblia, que es un libro muy importante. Sin él, de hecho, nosotros no pudiéramos avanzar sin este libro, ¿verdad? No pudiéramos eh, dar una explicación del principio divino satisfactoria. Entonces, este libro de la Biblia lo vamos a utilizar durante todas las conferencias que vamos a dar. Vamos a ver cómo el principio divino en realidad es muy importante para estos tiempos que estamos viviendo, porque el ser humano no es el mismo que hace cientos de años, sino que ahora el ser humano eh, exige mayor explicación a las cosas. El ser humano ya no se conforma con simplemente, por ejemplo, una explicación sencilla como la caída del hombre que ocurrió a través de un fruto simbólico, como un cuento de niño, ¿verdad? Parece ese cuento de la Biblia. Pero nosotros ya no nos conformamos con ese tipo de cuentos, sino que queremos saber en realidad mucho más allá de eso. Queremos saber realmente cómo ocurren las cosas. Y el principio divino es esa nueva revelación que nos viene a dar esa explicación, una explicación lógica, una explicación razonable, científica. Vamos a utilizar también la ciencia y también una explicación bíblica, porque nos vamos a basar en la Biblia para demostrar lo que nosotros estamos, lo que el principio divino enseña. O sea, todo lo que el principio divino habla, en realidad es basado en la Biblia. Sin la Biblia nosotros no podemos continuar adelante, ¿verdad? Nuestro punto de apoyo para que podamos entender bien el principio divino. Y este libro, El Principio Divino, fue revelado a nuestro fundador, el reverendo Samuel Moon. Eh, y a través de él, ¿verdad? Él escudriñó textos antiguos como la Biblia, eh, diferentes otros textos filosóficos, que al final él recibió esta revelación del principio divino y, y el libro fue escrito por él, ¿verdad? Entonces, esta revelación habla de que existen tres partes. El principio divino se divide en tres partes principales. La primera habla sobre el ideal del hombre, el ideal de la creación. ¿Por qué Dios creó? ¿Para qué Dios creó? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios nos hizo? ¿Por qué razón nosotros existimos? ¿Para qué venimos a este mundo, verdad? Entonces, en este primer capítulo nosotros vamos a estudiar bien cuál es la razón, cuál es el propósito de Dios, el por qué el Dios nos creó. Y todo ya, ¿verdad? Tenemos una intuición de que nos creó Dios para vivir en un mundo de felicidad, ¿sí o no? ¿Qué padre desearía que sus hijos experimentaran tristeza o estuvieran sufriendo? Ninguno. Por muy malo que sea la persona, los padres siempre desean lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Siempre, por muy poco que tenga, por muy pobre que tenga, sea el padre o por muy rico que sea, el corazón de un padre siempre es dar lo mejor a sus hijos y siempre que sus hijos estén bien, ¿sí o no? Que sus hijos estén felices. Entonces, Dios eso también desea para nosotros, para todos nosotros, que nosotros vivamos en un mundo de felicidad. Ese era el ideal de Dios. Pero este mundo en el cual vivimos no es un mundo de felicidad, claramente, ¿verdad? Podemos ver. Es un mundo opuesto a la felicidad, donde hay conflicto, tristeza, guerras. Hay mucho corrupción en el mundo, ¿verdad? Entonces, ese ideal de Dios no se cumplió, ¿verdad? No se ha cumplido hasta el momento. El reino de los cielos no ha sido establecido hasta el momento en la tierra. Por eso, el segundo capítulo del cual hablamos nosotros es sobre la caída del hombre. El principio divino explica cómo fue que ocurrió la caída, cuál fue la razón por la cual el ser humano abandonó su posición, cuál fue el motivo, el proceso y la motivación de la caída y cuál es la raíz del pecado. Entonces, en esta conferencia, buenas noches, señor Jairo. Gracias por atender. Saludos. Entonces, en esta conferencia, segundo del capítulo del principio divino, vamos a estudiar bien a fondo cuál fue la raíz del pecado, cuál fue el origen, cómo se originó el mal en el mundo y
Y a través de esa conferencia vamos a entender perfectamente que en realidad estamos viviendo en un mundo enfermo, ¿verdad? Está enfermo este mundo. Entonces, después de que el ser humano cayó en un estado de ignorancia, infelicidad, tristeza, sufrimiento. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Un mundo alejado totalmente de Dios. Pero no queda ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, siendo un padre de amor, no va a permitir que sus hijos estén en un estado de sufrimiento, sino que Él va a hacer todo lo posible para trabajar, para poder salvar a sus hijos, ¿verdad? Imagínese un padre que tiene un hijo, ¿verdad? Y ese hijo, digamos, va a dar a la droga, ¿verdad? Y es drogadicto y es adicto a la droga. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces ese padre va a vivir desesperado, una manera desesperada para poder intentar salvar a su hijo, sacar a su hijo de ese vicio y salvarlo, ¿verdad? Entonces ese corazón de ese padre hacia su hijo, así igual Dios, ¿verdad? Con nosotros. Dios desesperado viendo la situación del mundo, ¿verdad? Donde no hay verdad, donde hay puro sufrimiento, donde hay todo tipo de cosas malas en el mundo. Entonces Dios, claro, ¿cómo uno va a estar desesperado, verdad? Si siendo Dios nuestro Padre, Él está desesperado totalmente tratando de salvarnos. Y es por eso que la tercera parte del principio divino habla sobre la restauración de la humanidad, o sea, la restauración de ese ideal. En pocas palabras, entonces, quiere decir que es como decir la construcción del reino de los cielos, que una vez debió haberse hecho, pero no se hizo por la caída humana, pero Dios está trabajando a través de la historia para restaurar al ser humano a su estado original. Por eso el principio divino explica que hay una fuerza invisible, una fuerza que dirige a la humanidad hacia la restauración. Y esa fuerza es Dios impulsando a la humanidad, ¿verdad? Dirigiendo a la humanidad. Por supuesto, la humanidad, el ser humano tiene que responder a Dios. No solamente es un trabajo de Dios solamente, sino que el ser humano tiene que responder. Si el ser humano no responde a Dios, no va a haber restauración. ¿Qué quiere decir? Que somos responsables de nuestras acciones, ¿verdad? Dios puede salvarnos, Dios de todo amor, Dios 100% amor y misericordia, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no ponemos nuestra responsabilidad, Dios no puede hacer nada. Y es aquí donde viene algo que de verdad es algo bastante nuevo, donde nuestro movimiento, la Iglesia de Unificación, explica que Dios en realidad no es todopoderoso, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista. Dios es todopoderoso, pero a la vez, Él, al compartir su todopoder con el ser humano, con su Hijo, ahora no depende de Él, nada, ¿verdad? Porque no puede obligar al ser humano a responder. Entonces ahora Dios depende del ser humano, por eso es que nosotros tenemos que todas las acciones que nosotros hacemos en nuestro día a día, por muy pequeña que sea, si está al lado de Dios, por supuesto, Dios siente gratitud para con eso, ¿verdad? Eh, estamos nosotros contribuyendo. Entonces, es muy importante todo lo que hacemos, tiene un trasfondo eh, histórico en realidad cada una de las acciones que hacemos, por eso tenemos que tener cuidado de lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Hacemos buenas cosas, tenemos que tener cuidado también de no hacer malas cosas, ¿verdad? Entonces, la historia de la restauración es esa historia de la humanidad que ha ido trabajando Dios poco a poco para cumplir con el ideal, o sea, para establecer su reino de los cielos, que es establecer un mundo donde podamos vivir en felicidad todos. Porque el mundo en realidad tiene que restaurarse, el mundo tiene que, eh, el reino de los cielos tiene que establecerse aquí en esta tierra. Va a llegar el día, va a llegar el momento en que vamos a vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra, aquí en este mundo físico que Dios hizo. Y todas las naciones, todo ya no va a existir, todo lo que nosotros conocemos hasta el momento posiblemente ya no va a existir, ¿verdad? Todas las divisiones, conflictos, guerras, todo eso va a desaparecer para abrirle paso al reino de los cielos de Dios. Quiere decir que todas las personas sí o sí se van a salvar,
Y eso también es algo nuevo que nosotros, la Iglesia de Unificación, el movimiento unificacionista, promovemos, ¿verdad? Porque muchas religiones dicen que, bueno, nosotros nos vamos a salvar, nosotros somos salvos, los que creemos en Cristo, y los demás van al infierno, y ahí se van a quedar en el infierno eternamente. Pero imagínense qué padre sería, qué corazón de padre sería ese de dejar a sus hijos en una habitación, ¿verdad? En un lugar de sufrimiento, y no un día o dos ni tres, sino eternamente sufriendo. Entonces, ningún padre castigaría a sus hijos con semejante castigo, ¿verdad? Eterno, de sufrimiento, de tortura. Ningún padre, por muy mal que se haya portado el hijo, a lo sumo el padre lo castiga, lo regaña, le da ciertas leyes, ciertas normas que tiene que seguir después para reprenderlo, pero no lo va a castigar con una tortura eterna, ¿verdad? Como dice como dicen los creyentes, ¿verdad? Que un sufrimiento eterno. En realidad no es así. Sí, la Biblia dice que va a ser un infierno eterno, pero eso es eh, como un poco, digámoslo, simbólico, ¿verdad? Porque es como decir, cuando nosotros tenemos un cierto dolor, ¿verdad? Digamos, tenemos un dolor de muela, digamos. Entonces, pareciera que el dolor que es eterno, ¿verdad? Se hacen los momentos, se hacen eternos, ¿verdad? Y queremos que pase, que pase. Entonces, pero igual sentimos que cada momento, cada minuto que pasa se hace eterno por el dolor que sentimos, ¿verdad? Entonces, por eso es como que fuera eterno. Y en sí, las personas que van al infierno sí van a sufrir en realidad, van a pasar sufrimiento, pero no quiere decir que va a ser un sufrimiento eterno, porque el principio divino nosotros también enseñamos en la Iglesia de Unificación, enseñamos que todos se van a salvar. El reino de los cielos, el reino de los cielos se establece una vez que todas las personas, todas, ni uno queda fuera, todas las personas están dentro del ámbito de Dios, dentro de la bondad de Dios. O sea, si hay una persona que está afuera, que está en el infierno, entonces ese no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es establecido cuando ya todos se han restaurado y todos están del lado de Dios, del lado de la bondad de Dios. Por consiguiente, entonces esas personas que han ido al infierno y que han hecho cosas malas a través de su vida y que han pecado, entonces van a un mundo espiritual, van malo y están en sufrimiento. Esas personas tienen que pasar por un proceso de restauración, que más adelante vamos a hablar cómo es que ocurre, pero existe un plan también de restauración, hay un plan de restauración para ese tipo de personas, espíritus que han ido al mundo espiritual ya y han ido a un mundo espiritual bajo, malo, o sea, están viviendo en un infierno, porque ellos también tienen que regresar a Dios. No hay nada que pueda quedar fuera del ámbito de Dios. No hay nada, no existe, no puede existir nada fuera del ámbito de Dios, porque solo existe un solo Dios verdadero. Y por esa razón todos se van vamos a llegar tarde o temprano a la restauración de todos. Y con esto, ¿verdad? No queremos dar como decir, bueno, al final si todos nos vamos a salvar, entonces qué chiste tiene, ¿verdad? Si al final todos vamos a ser salvos. Pero si nosotros más y más cometemos pecado y más hacemos cosas malas, entonces más y más nos estamos hundiendo a nosotros mismos. Y entonces después va a ser más y más el esfuerzo que nosotros mismos vamos a tener que hacer para poder salir de ese hoyo. Entonces no es que vamos a estar, Dios va a decir mágicamente nos va a salvar así con un chasquido de dedos. No, nosotros tenemos que hacer esfuerzo para restaurarnos, autorrestaurarnos. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo es que funciona lo que es el crecimiento espiritual individual, cuando nosotros tenemos un cuerpo físico, cómo funciona y cómo funciona también el crecimiento espiritual, o sea, la resurrección de los muertos, que habla la Biblia. La famosa resurrección de los muertos, ¿verdad? En los últimos días los muertos resucitarán de su tumba, dice la Biblia. Bueno, ya estamos en los últimos días y bueno, los muertos han estado resucitando. Ya vamos a explicar cómo es que funciona eso, cómo es que en realidad es. Entonces, esas tres partes fundamentales eh, es lo que el principio divino nos habla. El ideal, la pérdida y la restauración del ideal. O sea, son tres
partes principales. Y eso es como todas las conferencias, el principio divino, el libro, el principio divino, porque tenemos un libro también en la iglesia, habla de estas tres partes, el ideal, la caída y la restauración. Esto se compara, podemos compararlo con un mapa, ¿verdad? ¿Cuáles son tres elementos que tiene que tener un mapa mínimo? Un mapa tiene que tener el lugar donde me encuentro, la ubicación, tiene que tener el lugar a donde voy y cómo llegar a un lugar a otro. Esas tres cosas tiene que tener un mapa. Entonces, si esas tres cosas tienen el mapa, un buen mapa me sirve a mí para dirigirme hacia mi destino. Entonces, el principio divino tiene esas tres cosas. Las podemos ver fácilmente aquí. El lugar donde me encuentro, que nos encontramos en un estado caído de infelicidad, de ignorancia, de sufrimiento, apartados de Dios. Así se encuentra la humanidad. Entonces, en este lugar nosotros nos encontramos, la humanidad se encuentra en este lugar. ¿Dónde queremos ir? Queremos ir al ideal. Queremos ir donde está el reino de los cielos, donde Dios quiso que estuviéramos desde un inicio, el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar de un lugar a otro? Entonces, el camino es el proceso de restauración. La historia de la restauración, entonces, es la historia de ese camino que la humanidad ha llevado tanto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel tribal, a nivel nacional y a nivel mundial para restaurarse de un estado caído a un estado eh, restaurado, el estado original. Y vamos a ver que esta historia de la restauración tiene un patrón. De hecho, hay un patrón que incluso los historiadores, varios historiadores se preguntaban de por qué la historia se repite de esa manera y no sabían explicarlo. Pero por primera vez el principio divino nos da una explicación clara y contundente de por qué razón la historia de la humanidad obedece a un patrón, a una fórmula. ¿Por qué hay acontecimientos que se repiten en la historia de la humanidad y son similares, sin explicación alguna se repiten? ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad está guiada por Dios, está guiada por Dios y está guiada por Dios para restaurar al ser humano y por eso vamos a ver que la historia sigue un patrón y una fórmula. Y esta fórmula se aplica tanto a nivel individual, o sea, nosotros la vamos a aplicar a nuestras propias vidas, como a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, muy interesante esta conferencia de la historia de la restauración, porque ahí es donde vamos a ver esa fórmula y así vamos a aplicarla también a nuestras vidas para poder nosotros caminar hacia ese proceso del proceso de restauración, ¿verdad? Hacia construir el ideal de Dios. Entonces, está en nuestras manos en realidad. Esto está en nuestras manos, ¿verdad? Podemos pedirle a Dios guía, podemos pedirle a Dios orientación, pero el poder Dios nos lo dio a nosotros. Dios está en nuestras manos el poder nosotros decir, sí, voy a hacer esto, voy a seguir este camino y voy a seguir los principios de Dios, voy a obedecer a Dios, a buscar a Dios. Es mi responsabilidad y está en mis manos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tomar nuestra decisión. Bien, siguiendo con la introducción, el principio divino nos habla que cuando el ser humano cayó, su mente se dividió en dos, una mente mala y una mente original. Entonces el ser humano adquirió una mente mala. Esa contradicción entre la mente original y la mente mala es lo que lleva a nosotros a sentirnos muchas veces frustrados, sin valor, deprimidos. ¿Por qué? Bueno, con nuestra mente original nosotros tenemos buenos deseos, pero tenemos esta mente mala que también posee malos deseos a veces. Nosotros todos tenemos malos deseos, ¿verdad? Muchas veces tenemos pensamientos malos, cosas que van en contra de los principios de Dios, que si lo hacemos en realidad sabemos que nos va a hacer daño porque es algo malo y nuestra conciencia nos dice que no lo hagamos. Pero ahí aparecen esos deseos malos, ¿verdad? Entonces hay una lucha entre nosotros, hay una lucha constante entre la mente original y la mente mala. Y esa lucha constante es lo que hace al hombre, al ser humano, sentirse deprimido, muchas veces sin valor. No fuimos creados para eso, nosotros fuimos creados para sentir un valor universal, para sentir que tenemos un valor universal como hijos de Dios. Para eso fuimos creados. Entonces sentimos que a veces nosotros no tenemos valor, entonces andamos buscando cosas que hacer o cosas
imitar o tratando de buscar algún tipo de identidad, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros tenemos una identidad divina, dada por Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios y, y somos el templo de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Esa es una identidad original que Dios nos dio desde un inicio, cuando nos creó. Pero esa identidad nosotros la perdimos, la perdió el ser humano cuando se ocurrió la caída. Entonces esta contradicción entre la mente original y la mente mala hace que el ser humano sienta este tipo de sentimiento como que no estoy haciendo las cosas por las cuales fui creado, ¿verdad? No me siento bien o siento depresión. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros fuimos creados para hacer grandes cosas, fuimos creados para hacer cosas, y esto me lo aplico yo también, ¿verdad? Todos estamos en lo mismo, ¿verdad? Todos estamos en el mismo camino. Fuimos creados para hacer grandes cosas, conectarnos con un propósito universal, conectarnos con la totalidad, ¿verdad? Conectarnos, vivir conectados con Dios. Pero vivimos centralizados en propósitos menores, propósitos egoístas muchas veces, y eso nos lleva a a la depresión. ¿Por qué? Porque tenemos esta contradicción. Por un lado, nuestra mente original tiene buenos deseos a realizar buenas cosas, y por otro lado, la mente mala. Muchas veces también hacemos malas acciones, ¿verdad? Si nosotros obedecemos esos malos deseos, y eso nos lleva a experimentar una alegría también, pero esa es una alegría falsa, una alegría temporal. En cambio, si nosotros hacemos buenas cosas, sí vamos a experimentar una alegría verdadera, y esa alegría dura para siempre. Y siempre que nosotros recordemos eso bueno que hicimos, vamos a sentir esa alegría. Por eso es eterna. Pero esta contradicción el ser humano la adquirió después de que Adán y Eva cayeron. En Romanos capítulo 7, versículo 22 al 24, el apóstol Pablo nos habla de esta contradicción. Dice, con mi parte interna me deleito en la ley de Dios, pero noto otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, dice. ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo que me lleva a la muerte? Entonces, una persona como Pablo, que era muy devoto, un cristiano, eh, que pudo convertir a mucha gente, ¿verdad? Y continúa convirtiendo a mucha gente al Evangelio. Esa persona incluso sentía esta contradicción, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros, ¿verdad? Que no tenemos tanta devoción, ¿verdad? No tenemos tanta como él, ¿verdad? Como él tenía. Entonces nosotros también estamos en un estado de esta contradicción, sentimos esta contradicción dentro de nosotros. Y por eso él decía, el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo que me lleva a la muerte, verdad? Porque él sentía la lucha que había entre su mente y su cuerpo, la mente original y la mente mala. Generalmente la mente mala trabaja con los deseos del cuerpo. De hecho, los deseos del cuerpo es fácil, la mente mala entonces trabajar a través del deseo corporal, del deseo físico, y entonces nosotros, la mente original, tenemos que luchar para conectar la mente original con Dios y subyugar a la mente mala de esa manera. Entonces, esto lo podemos comparar, digamos así, como con una taza. Digamos que existe una taza, nosotros tenemos una taza y nosotros vamos a tomar café, pero notamos que la taza tiene un agujero, un orificio. Entonces, si nosotros echamos café en esa taza, ¿qué va a pasar? Se va a derramar, ¿verdad? Va a derramar, va a crear un desastre en el piso, digamos. Entonces no sirve, entonces, no sirve tomar con eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Entonces, no nos sirve esa taza, ¿verdad? Pierde su valor. La taza automáticamente no tiene valor porque aquello por lo cual fue creado no lo puede hacer, que es contener líquido, ¿verdad? Contenerlo para que la persona pueda tomar. Pero no lo puede hacer la taza, no puede porque tiene un agujero. Entonces, automáticamente no sirve, ¿verdad? Tenemos que reemplazarla, tenemos que desecharla porque ya no sirve, no funciona. Pierde su valor totalmente como una taza porque no puede cumplir con aquello por lo cual fue creado. Entonces, imagínese el ser humano, ¿verdad? El ser humano que no está cumpliendo con aquello por el cual fue creado. También tiene un agujero en su carácter. Todos tenemos un agujero en nuestro carácter
que hace que nosotros, cuando Dios nos da el líquido, ¿verdad? Cuando Dios echa el líquido, que es el amor y la verdad, entonces nosotros derramamos ese líquido como esa taza con agujero. ¿Y qué pasa entonces? No podemos contener ese amor, esa verdad de Dios, y entonces no estamos funcionando como un ser humano normal, no funcionamos. Entonces, automáticamente perdemos el valor de ser humano normal y estamos enfermos, en realidad, todos estamos enfermos. Eh, entonces, automáticamente perdemos valor, por eso nos sentimos sin valor, deprimidos muchas veces, o cuando estamos por eso, como le mencioné antes, ¿verdad? Que nos conectamos a un propósito muy egocéntrico, muy individual, entonces nos sentimos mal. Pero después nosotros nos conectamos con un propósito en común que podemos contribuir con otras personas, entonces nos inspira, pero luego nuevamente volvemos nuevamente, ¿verdad? A conectarnos con un propósito egocéntrico, o sea, hacemos cosas malas también. Entonces estamos en esa lucha, en esa contradicción, hacemos, deshacemos, y eso también nos lleva a la depresión. Y por eso el ser humano vive en un estado de casi el borde de la destrucción, ¿verdad? Por eso es que existen tantos conflictos en el mundo. Esta es la raíz de los conflictos, la contradicción entre la mente y el cuerpo, la contradicción entre la mente original y la mente mala. Esa es la raíz. ¿Y cómo se originó esa contradicción? Vamos a hablar más adelante en la conferencia 2 de la caída. Pero entonces, si esta taza que tiene un agujero, tuviera un espíritu, esa taza que tiene ese agujero tuviera un espíritu, entonces se sentiría mal, se sentiría sin valor, deprimida, eh, se sentiría muy mal, ¿verdad? Porque no está haciendo nada simplemente, ¿verdad? Entonces, ese es el estado en el cual nos encontramos nosotros. El principio divino nos habla que, bueno, el ser humano cuando cayó, esta mente original y esta mente mala entraron en lucha, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros aún tenemos la conciencia, que la conciencia es esa fuerza invisible que en realidad es como una fuerza dirigida por Dios, ¿verdad? Porque el sujeto de la conciencia es Dios. Y esa conciencia nos ayuda a perseguir los buenos deseos y a rechazar los malos deseos, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros hacemos algo o vamos a hacer algo malo, sentimos esa lucha, esa fuerza, ¿verdad? Entre nosotros que nos dicen, no lo hagas. Es esa conciencia, ¿verdad? Entonces, gracias a que tenemos esa conciencia, entonces podemos rechazar lo malo y perseguir lo bueno. Imagínense si no tuviéramos conciencia. Las personas harían desastre, ¿verdad? Desastre y no se darían cuenta. Pero gracias a que tenemos esa voz interna que nos dice, no hagas eso, está mal. O imagínese que a alguien le gustaría ir ahorita a un banco y asaltar un banco, ¿verdad? ¿Quién lo haría? ¿Quién sería capaz de decirlo? Su mente le va a decir, no lo hagas, ¿verdad? Su conciencia le va a gritar, ¿verdad? No lo hagas. O, esa es la voz de la conciencia, pues nos ayuda a perseguir lo bueno y a rechazar lo malo. Y la conciencia se ha ido elevando a través de la historia de la humanidad, porque antes las personas eran de menor conciencia. Antes, en la época de Moisés, en la época anterior a Abraham, las personas podían matar y como si nada, y andaban como si nada, ¿verdad? Mataban a alguien y tranquilo, y andaban como si nada, ¿verdad? Su conciencia no le acusaba. Pero la conciencia, ¿por qué? ¿Por qué se debe esto? ¿A qué se debe esto, verdad? La gente también tenía muchas esposas, o sea, cometía muchos pecados, pues, y la fuerza de la conciencia no, como que no les impedía a ellos hacerlo, ¿no? Como que no tenían conciencia de que eso estaba mal, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿A qué se debe? Porque el grado de verdad determina la conciencia. Y el grado de verdad ha sido diferente a través de la historia. Antes las personas tenían menos verdad que la que tenemos ahora. En la época de Abraham, en la época de Moisés, en la época de Jesús, no existía tanta verdad como la que existe hoy en día. Hoy en día alcanzamos casi el punto culmine de donde ya podemos nosotros casi que conocer lo que se nos dé la gana, a la hora que se nos dé la gana, como se nos dé la gana, ¿verdad? Podemos acceder a cualquier información. A cualquier información podemos acceder, ¿verdad? Entonces no está nuestro conocimiento tanto externo se ha elevado y también el interno. Ahora vamos a demostrar también que el ser humano está preparado para recibir un conocimiento interno, o sea, un conocimiento de Dios y sus principios y su providencia aún mayor, ¿verdad? Porque así como en la época de Jesús, Jesús dijo, muchas cosas tengo que deciros, dijo Jesús, pero ahora no podéis con ellos.
Oye, porque no entendían, no le entendían a Jesús ni lo básico y mucho menos iban a entender cosas si Jesús le hablaba de más cosas, ¿verdad? Le explicaba más detalles, cosas, entonces no iban a entender ellos. Pero, pero ahora sí, estamos en los tiempos en el que el ser humano tiene la capacidad, ya está dispuesto ya para poder entender estas cosas, para poder entender mucho más profunda la verdad, mucho más amplia. Y por eso el grado de verdad a través de la historia del ser humano ha ido incrementándose. Ahora tenemos una verdad que es muchísimo más amplia que antes y vamos a ver ahora. Bien, entonces el ser humano cuando cae en un estado de contradicción, dijimos. También la ignorancia se manifiesta en una ignorancia externa, interna y externa. A través de la historia, el ser humano ha ido por dos caminos diferentes para salir de la ignorancia. La religión ha sido el camino que ha utilizado para eliminar esa ignorancia interna, esa ignorancia referente a las preguntas sobre si existe el mundo espiritual, si existe Dios, si existen los espíritus, qué significa el Mesías, qué es el Mesías, por qué necesitamos al Mesías, si tenemos un espíritu, por qué es la salvación, por qué el Mesías nos tiene que salvar, de qué nos va a salvar, ¿verdad? Yo he escuchado preguntas incluso así, ¿de qué nos tiene que salvar el Mesías? Yo no veo a nadie aquí como queriendo matarme a mi alrededor, que me va a salvar, ¿verdad? ¿De qué? Entonces, todas esas preguntas internas, ignorancia interna, la religión ayuda a entender, a que el ser humano entienda esas preguntas. Es el ámbito, es el aspecto de que el ser humano ha ido para que pueda adquirir la verdad interna. Y la ignorancia externa es la ignorancia de los fenómenos físicos, la ciencia, todo lo que tiene que ver con el mundo físico, los fenómenos naturales, cómo ocurren los diferentes fenómenos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo externo, la ciencia, es la que ayuda al ser humano a entender. Y eh, de esa manera el ser humano a través de la ciencia, el estudio de las ciencias, ha podido salir de esa ignorancia externa y adquirir conocimiento, conocimiento médico, conocimiento matemático, etcétera, ¿verdad? Entonces el ser humano por estos dos caminos ha ido de una forma, de manera separada, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces lo que la ciencia afirma, la religión lo niega y viceversa, ¿verdad? La ciencia dice que nosotros venimos de la evolución y la religión dice que nosotros fuimos creados por Dios y que Dios tomó polvo y sopló y ahí Dios creó a Adán y a Eva. Eso dice la religión. Entonces, ¿cómo resuelve esto el principio divino? ¿Cómo resolvemos esto nosotros, el movimiento de unificación? El principio divino menciona que tiene que aparecer una nueva expresión de la verdad, una verdad completa, que no explique las cosas solamente desde el punto de vista de la religión, sino también utilizando la ciencia. Por eso le mencioné al inicio de la conferencia que así como vamos a explicar las cosas con la Biblia, también vamos a basarnos en hechos científicos, ¿verdad? En cosas, vamos a utilizar la ciencia para explicar incluso la existencia de Dios, la vamos a explicar incluso en la siguiente conferencia a través de la ciencia, descubrimiento científico, de cómo está constituida la materia, etcétera. Entonces sí vamos a utilizar la ciencia, sí vamos a necesitar la ciencia para poder, porque la ciencia también está al lado de Dios, la ciencia también es de Dios. Eh, y por supuesto la religión, vamos a utilizar la Biblia para dar esa explicación, esa verdad completa, porque el ser humano, su mente y su cuerpo tienen que estar unidos, ¿verdad? No puedo simplemente con mi mente seguir el aspecto religioso y olvidarme de lo externo, ¿verdad? Olvidarme de que tengo que trabajar y solo vivir orando toda la vida, ¿verdad? Imagínense, una persona que diga, bueno, yo voy a seguir la verdad interna porque eso me conecta con Dios, pero entonces esa persona, imagínense si razonar así, va a vivir orando todo el día, va a pasar meditando, va a pasar ayunando todo el día, y se va a olvidar de trabajar, no va a hacer nada físicamente, no va a tener empleo, no va a hacer nada con la parte externa. Esa persona tarde o temprano va a morir, eh, ¿verdad? Tanto físicamente como también va a vivir una vida de frustración, porque el cuerpo fue creado por Dios y el cuerpo, esas necesidades que tiene el cuerpo fueron puestas por Dios. Por tanto, se tiene que satisfacer igual.
Y lo mismo pasa con las personas que solo viven una vida externa, que solamente acumulan cosas materiales y que les interesa nada más tener riquezas, poseer propiedad, etcétera. Y se olvidan de la religión, no les interesa lo que digan los religiosos, son ateos, ¿verdad? Se convierten en ateos. Ese tipo de personas también no pueden llegar a ser completamente felices. Sienten un vacío siempre, por mucho material que tengan. Pueden tener el planeta entero si quieren, lleno de oro, pero siempre van a sentir un vacío. ¿Por qué? Porque ellos tienen un espíritu que fue dado por Dios. Ellos no pueden ignorar esa parte porque es parte de su ser. Y ese espíritu también necesita cosas espirituales, necesita alimentarse espiritualmente. Pero imagínense, si no creen ni en Dios, si no creen nada de lo que dice la religión, ¿cómo va a estar ese espíritu? Va a estar muerto, ¿verdad? Y por eso esas personas terminan muy trágico a veces, ¿verdad? Terminan suicidándose o no. Y hay casos así de personas millonarias, personas que tienen dinero y que se suicidan. Porque no le encuentran sentido a la vida, ¿no? La vida cobra sentido cuando nosotros unimos nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, ni uno ni el otro, ¿verdad? Sino que el equilibrio. Ni ser religioso, religioso, religioso a tal punto de olvidarse del mundo físico, de no tener amigos, de no hacer familia, ni nada. Ni tampoco ser un científico ateo, ¿verdad? Esos son los dos extremos. Entonces, cuál es ¿cuál es el correcto? El principio divino nos explica qué es el equilibrio. Entonces, esa verdad completa que debe aparecer en el ser humano en esta época, esa verdad tiene que traer un equilibrio entre lo que la ciencia explica y lo que la religión explica. Entonces, a brindar esa verdad al ser humano y entonces el ser humano por fin va a tener por primera vez algo que no contradigas, ¿verdad? Las dos cosas, que no tenga que elegir si me tengo que ir del lado de la ciencia o del lado de la religión, sino que con esa verdad completa el ser humano vaya a estar en un nivel equilibrado, ¿verdad? No va a necesitar no va a necesitar tener más contradicción, porque el equilibrio, hermano, sí es muy importante, ¿verdad? Porque la historia, como la historia de Buda, ¿verdad? Siempre muchas de las preguntas que nosotros nos vamos a hacer en nuestra vida, yo escuché esto también en un conferencista, muchas veces que nosotros tengamos conflicto entre decidir entre cuál es mejor, este o el otro, azul o el blanco, blanco, negro, o siempre tenemos dos opciones por elegir, pero ¿cuál es el correcto? Entonces, siempre decimos. Y siempre, muchas veces, casi siempre la respuesta es que el equilibrio es la respuesta, el equilibrio entre ambas cosas. No es ni lo uno ni el otro, ¿verdad? Porque como le pasó a Buda, que no sé si recuerdan esa historia de Buda, de que, de que Buda estaba ayunando, ¿verdad? Estaba ayunando, 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 llevaba días y días ayunando, entonces sus discípulos se encontraban inspirados por eso, ¿verdad? Se estaban inspirados porque él seguía ayunando, ayunando, y Buda continuaba ayunando, entonces ellos estaban inspirados por esa devoción y esa condición que estaba haciendo su maestro Buda. Entonces, pero llega un momento, porque Buda ya había ayunado demasiado, llega un momento en que él dice que internamente dijo que si ayuna un día más se iba a morir, ¿verdad? Entonces comenzó a comer. Entonces ahí todos los discípulos se sintieron como así, como defraudados, así como se sintieron mal, pues, y no lo siguieron más, pues. Pero él llegó a la conclusión, después de esa condición que hizo, de que en realidad no es el extremo, ¿verdad? El extremo, todos los extremos es malo, sino que es el equilibrio, es lo correcto. Siempre el equilibrio. Eh, Entonces, por eso, esta nueva verdad, este principio divino, nos va a traer ese equilibrio en nuestras vidas, tanto de la verdad interna como externa, porque el equilibrio es lo correcto siempre. Dios es el Dios del centro. Satán es el Dios falso de los extremos. Siempre piensa en los extremos, ¿verdad? Si uno es muy bueno, entonces Satanás viene y le dice, no, tú no eres bueno, eres el mejor, y lo hace arrogante a la persona. Y si uno dice, bueno, yo no soy tan bueno, y viene Satanás y le dice, no, tú no es que no eres bueno, eres malísimo, y ahí lo deprime Satanás, ¿verdad? Pero Dios es el Dios del centro, ¿verdad? No es ni tan bueno ni malo, ¿verdad? Sino que siempre tiene que ir uno en el centro. Entonces, de esa manera, una vez que el ser humano llegue a
eh, felicidad verdadera, vamos a poder experimentarla a través de esta verdad completa. Y muchas personas, con una vez que conocen el principio divino, ya al final, muchas veces también sienten este tipo de felicidad de haber encontrado algo que nunca antes habían escuchado, ¿verdad? Porque en realidad el principio divino, todo lo que se enseña es nuevo en realidad. Es nuevo, no tiene ni 100 años, tiene esa enseñanza. Entonces, imagínense, el cristianismo tiene 2000, ¿cuántos? 2023 años. Entonces, estas son enseñanzas nuevas en realidad y nuevas que van a revolucionar, va a cambiar al mundo, va a cambiar al mundo. Vamos a seguir avanzando ya hasta la última parte para que terminemos con la introducción. Entonces, como mencioné, el ser humano ha ido avanzando a través de la historia para restaurar el ideal de Dios. Entonces, ahí vemos en esa gráfica las tres partes fundamentales del principio divino: el ideal, la pérdida y la restauración. Entonces, a la época de Abraham, porque han habido diferentes épocas en la historia, Dios trabajaba a través de las ofrendas. A través de la ofrenda, Dios podía conectarse con las personas y poder, de esa manera, las personas crecer espiritualmente hasta cierto grado. Pero no es suficiente, ¿verdad? Porque está muy largo. Si nosotros vemos, en la época de Abraham, las personas podían llegar hasta este nivel espiritual nada más, y no podían más. Porque ese era el nivel que se podía hasta ese momento. No había más verdad, no había nada, ¿verdad? Dios no podía, les comunicaba cosas a él, pero no había más fundamento. Entonces, si vemos, hay un gran trecho, ¿verdad? Un gran trecho, todavía falta. Entonces, Dios, desde luego, cuando llamó a Moisés, ¿verdad? Para liberar al pueblo, a través de Moisés, Dios pudo introducir las leyes, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos ya fue una verdad muchísimo mayor que hacer ofrendas. Hacer ofrendas es como un tipo de actitud que nosotros tenemos hacia Dios, ¿verdad? Por fe hacemos esto. Pero la ley ya es, sí, tenemos que tener la actitud, pero también utilizamos ya el entendimiento, la razón, para dirigirnos entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya Dios nos da por primera vez en esta época de Moisés una dirección de cómo, de qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Por primera vez Dios nos da como una luz, así. Imagínense que hay un cuarto oscuro donde se va la luz. Entonces, una candela, si una persona enciende una candela, entonces como una eh, dirección, ¿verdad? Podemos tener dirección en ese cuarto, ¿verdad? Claramente podemos dirigirnos con la candela, aunque esté todo oscuro, ¿verdad? Pero la candela nos ayuda a nosotros a no tropezar. Entonces, las leyes vinieron a hacer eso en la época de Moisés. El ser humano espiritualmente estaba en oscuridad, pero las leyes vinieron a dar una dirección al ser humano. No matarás, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre, no levantar falso testimonio, etcétera. Entonces, lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Y a esas personas podían crecer hasta cierto nivel, hasta este nivel espiritual, ¿verdad? Todavía falta un gran trecho, pero ya habían avanzado más que en la época de Abraham. Y cuando vino Jesús, Dios introdujo a través de Jesús, por supuesto, los evangelios. Y a través del evangelio, el ser humano pudo crecer mucho más espiritualmente en comparación con la época de Moisés. Y bueno, y por esa razón, ¿verdad? Eh, Dios pudo trabajar a través de Jesús, y esta fue también la razón también que hubo contradicción, hubo una oposición, ¿verdad? Para Jesús en esta época, ¿verdad? Porque siempre existe la tendencia de cuando una nueva enseñanza sale, cuando algo nuevo hay, existe una oposición, existe la tendencia a las personas a quedarse en lo que ya tienen, ¿verdad? Sentirse cómodo. Entonces, los escribas y los fariseos en la época de Moisés ya estaban acostumbrados a las leyes, los 10 mandamientos, las leyes mosaicas, ¿verdad? Pero Jesús venía en su época a enseñar algo nuevo, las buenas nuevas, el evangelio, ¿verdad? Entonces, es algo nuevo en realidad. Y por eso los principales líderes religiosos de esa época de Moisés, los escribas y los fariseos, rechazaban a Moisés. Y está claro en la Biblia cuando dice,
¿Y para qué queremos hacer enseñanzas si ya tenemos a Moisés, verdad? Eh, y le decían a Jesús que él venía en contra de las leyes y de los profetas. Pero en realidad Jesús no venía en contra, sino que venía a traer algo nuevo, algo superior. Y por ser superior, el Evangelio iba a contradecir los 10 mandamientos. No, no los contradecía. Simplemente Jesús explicó los 10 mandamientos, incluso los sintetizó en dos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, haciendo esos 2 mandamientos que Jesús nos enseñó, automáticamente nosotros no vamos a hacer ninguno de los otros 10 mandamientos. Amar al Señor por sobre todas las cosas y como consecuencia de ese amor a Dios, amo a mi prójimo. Como consecuencia, entonces no voy a matar a mi prójimo, no voy a mentir, no voy a robarle a mi prójimo, ¿verdad? Porque lo amo. Entonces, automáticamente todas las leyes se cumplen con esas 2 leyes que Moisés enseñó, que Jesús, perdón, enseñó. Y Jesús por primera vez también introdujo al ser humano a la humanidad que nosotros somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús nos enseñó de que nuestro Dios es nuestro Padre en realidad y que debemos orar a nuestro Padre, debemos llamar a nuestro Padre celestial. Entonces es una enseñanza muchísimo más amplia y mucho más superior, porque en la época de Moisés se enseñaba que solamente había una relación con Dios de señor y siervo. ¿Cuál es la relación de señor y siervo? Es una relación de un jefe y un empleado, ¿verdad? Un señor, de un dueño, digamos, un dueño de un lugar y su siervo, el empleado. Esa era la relación que existía con Dios en la época de Moisés. Y en la época de Jesús, la relación con Dios es superior, es una relación de padre e hijo. Padre e hijo. Por eso es superior. Además, en la época de Moisés, las personas sí debían obedecer, ¿verdad? Los 10 mandamientos y el que no obedeciera los 10 mandamientos, ¿qué le pasaba a esas personas? Las apedreaban hasta la muerte. Pero en la época de Jesús, la motivación es diferente. Bueno, en la época de Moisés, ellos obedecían los 10 mandamientos por miedo a no ser apedreados, ¿verdad? Entonces ya tenían miedo de la ley, tenían miedo de hacer algo malo porque si no iban a morir. Y era cierto, ¿verdad? Los mataban a pedradas. El que cometiera fornicación, el que matara, el que hiciera algún delito de los 10 mandamientos, iba a ser exterminado. Entonces la gente vivía con miedo, por eso en esa época decir que ser temeroso de Dios era algo bueno, ¿verdad? Es una persona temerosa de Dios. Pero ¿qué padre se sentiría bien si su hijo le tiene miedo, verdad? Imagínese que tu hijo te tenga miedo a ti, ¿verdad? Que te tenga miedo. Va a estar feliz el padre con ese tipo de relación así, va a hacer lo posible para que eliminar ese miedo de su hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que pueda tener una relación sana con su hijo, una relación feliz. Entonces, no es la relación ideal. Por eso Jesús, por eso, una vez más, repito, la enseñanza de Jesús, los evangelios son superiores, porque Jesús nos enseña que Dios es nuestro Padre y que a través de amar a Dios y a nuestro prójimo, automáticamente nosotros cumplimos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y todas las leyes anteriores. Y la motivación no es una motivación de miedo, sino de amor. Yo cumplo con las leyes, yo cumplo con los principios de Dios, no porque tenga miedo a que me vayan a matar, sino porque yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Por eso no hago malas cosas. Ven que la motivación es muy diferente, ¿verdad? Entonces esa persona no vive con ese miedo que vivía en la época pasada. Pero los escribas y los fariseos en la época de Jesús no entendieron esto y querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo cosas diferentes a lo que ellos ya sabían. Pero ¿para qué Jesús iba a venir a enseñar las mismas cosas, verdad? Si ya sabían ellos. ¿Para qué iba a venir a enseñar algo que ya sabían? Jesús venía a enseñar algo nuevo, algo revolucionario, algo que viniera a cambiar la mentalidad y a elevar su mentalidad más hacia Dios. Y eso, por supuesto, no le gustó. Por eso Jesús más adelante dijo, vino nuevo en odre nuevo, ¿verdad? Enseñanza nueva en mentalidad nueva. Tenemos que renovar nuestra mentalidad. Y tenemos que estar abiertos
siempre, no es que vamos a creer lo que cualquier cosa que se nos dé, que se nos enseñe, pero siempre tener la mente abierta a las posibilidades. ¿Qué pudiera pasar si esto realmente es posible? ¿Qué puede pasar si realmente lo que está hablando esta persona del principio divino? ¿Qué pasaría si en realidad es correcto? ¿Por qué no dar una oportunidad, verdad? ¿Qué pasaría si en realidad está bien? Pero hay personas que simple y sencillamente se cierran totalmente, son como de una mente como muy cerrada, ¿verdad? Y así eran los escribas los fariseos, no le dieron ni una oportunidad a Jesús, ni quisieron siquiera entender, no fueron flexibles ante Jesús. Y entonces, claro, se cerraron completamente y simplemente dijeron que no, que Jesús era un falso, que Jesús estaba poseído por el espíritu del Belcebú y que era el príncipe de los demonios y que lo que enseñaba estaba mal. Y finalmente no comprendieron a Jesús y por eso terminaron crucificando. Pero Jesús habló muy claramente, ¿verdad? Y hoy estamos en el 2023, donde la ciencia y la tecnología se ha crecido a un nivel muchísimo mayor que antes y el ser humano está capacitado para recibir una verdad muchísimo mayor a la que ha existido nunca antes en la historia. Por primera vez el ser humano ha estado recibiendo un nivel de verdad muy grande, ¿verdad? Con un nivel de verdad con, en realidad, la capacidad, posibilidad de entender toda la providencia de Dios. Ahora nosotros tenemos la posibilidad, a través del principio divino, de entender toda la historia de la humanidad, toda la historia de la providencia de Dios, de una manera que nunca antes se había podido entender en la historia de la humanidad. Entonces nosotros recibimos ese mérito de estar viviendo en esta era. Pero así como nosotros recibimos ese mérito de vivir en esta era, de recibir esta gran verdad, que es el principio divino, así también lo tuvieron el mérito las personas que vivieron la época de Jesús, ¿verdad? De vivir con Jesús, con el Mesías, tuvieron ese mérito ellos, pero no lo aprovecharon, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros hacer lo mismo. Nos vamos a desaprovechar este mérito que tenemos de vivir en esta era, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de hacer lo contrario y aprender del pasado. En Juan 16:25, Jesús dice que eh, muchas cosas os he hablado en símbolos y parábolas, dice Jesús, pero llegará el día en que les hablaré claro acerca del Padre. Entonces, ese día ya llegó, es hoy. A través del principio divino nosotros vamos a hablar claramente acerca del Padre, claramente acerca de Dios y su providencia y todos esos misterios bíblicos que han habido durante la historia de la humanidad. Ya no hay más misterio ya. A través del principio divino podemos casi que dar respuesta a cualquier pregunta que puedan tener sobre Dios, su providencia. Así que de hecho cualquier pregunta se le puede dar respuesta. Antes no se podía dar respuesta porque no se conocían ciertas cosas, pero ya a través del principio divino de esta nueva revelación ya podemos dar respuesta a cualquier cosa. Así que tener fe ahora es mucho más fácil para esas personas que necesitan, ¿verdad? Conocer, necesitan eh, conocimiento para poder tener fe. Ahora va a ser mucho más fácil para esas personas tenerlo, tener la fe, ¿verdad? Van a poder creer más fácil porque ya van a tener herramientas para que puedan tener su fe. Juan 16:12, eh, Jesús dijo que también dejar a los niños venir a mí porque de los que son como ellos, dijo Jesús en una ocasión. No en 16:12, sino que en otra ocasión Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí porque los que son como ellos es el reino de Dios. Porque ¿cómo es un niño? Un niño es siempre abierto a las posibilidades, no tiene prejuicios, un niño siempre está dispuesto a aprender, ¿verdad? Es como una esponja que absorbe todo. Entonces, esa actitud así como ese niño es lo que nosotros necesitamos, ese tipo de actitud ante una nueva verdad, algo nuevo que nos quieran dar, que nos quieran enseñar, ¿verdad? Porque el principio divino, como les menciono, es algo nuevo. Eh, ¿Y por qué no darle la oportunidad, verdad? A ver de qué se trata, a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si encuentro una falla, ¿verdad? En el principio divino y así ya desistir. Pero les digo que esa actitud es la que nos va a llevar al reino de los cielos, porque muchas personas simplemente se cierran ante algo diferente. No, esto es diferente, esto no lo conozco,
esto no es de mi iglesia y se cierran totalmente, ¿verdad? Ya, como lo escriben los fariseos, ¿verdad? Que no, Jesús viene, eso que trae Jesús es diferente, eso no tiene nada que ver con los 10 mandamientos de Moisés, eso no tiene nada que ver con Moisés, no, se cerraron completamente. Y por eso no pudo trabajar Dios con ellos. Entonces, tenemos que ejercitar esa actitud de como un niño no digo creer todo, no digo que vamos a creer todo, como mencioné antes, creer todo lo que se nos diga y punto, no, pero darle chance y razonar y darle como una oportunidad de análisis, ¿verdad? Nosotros podemos analizar, cada uno tiene el don de razonamiento y análisis y podemos dar una oportunidad para analizar este tipo de pensamiento, en realidad, si viene de Dios o viene del diablo. Porque solo hay dos, ¿verdad? Solo hay dos bandos, no hay tres. O es de Dios o es de Satanás, ¿verdad? O no tiene nada que ver con Dios, pues. No vamos a decir Satanás porque no necesita. Pero sí, o es de Dios o está fuera de ese bando, ¿verdad? Pero sí, tener esa actitud mínima, esa actitud de un niño, ¿verdad? Un niño que escucha y, y razona realmente si realmente esta persona está en lo correcto con lo que está diciendo o, o está falseando, ¿verdad? Entonces tenemos que dar tenemos que tener esta actitud de niño. Porque le digo, yo hasta el momento, yo conocí el principio divino en el 2010 y hasta el momento yo no he encontrado un fallo. Y eso que yo soy yo no creo cualquier cosa, ¿verdad? Soy una persona que me dicen algo, no lo creo fácilmente. Tiene que ser algo pero muy bueno para que yo pueda creerlo. Y hasta el momento yo no he encontrado una falla o un error en el principio divino desde el 2010 que lo escuché por primera vez hasta ahora que ahora ya pues doy conferencia. No he escuchado un fallo, ¿verdad? Al principio, no hay un solo error, no hay una sola enseñanza que esté fuera o que contradiga su propio enseñanza. Entonces, en Juan 16:12, Jesús dice, muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no podéis con ello. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Entonces, Jesús mismo dijo que no todo lo que Jesús dijo era la verdad, sino que el mismo Jesús dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis con ellos. Quiere decir que lo que Jesús dijo no era toda la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas cristianas que piensan que, bueno, ya Jesús ya vino, dijo su verdad y ya está. Los que creemos en Jesús se salvan, los que no creen se van al infierno y se acabó. No es así. Jesús mismo dijo, muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no podéis con ello. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Y ese día ha llegado, es la verdad completa, esa nueva expresión de la verdad, que es el principio divino que viene a iluminar como un sol, ¿verdad? Si comparamos todas las luces, la candela, el bombillo de la época de Jesús, el sol ilumina con más resplandor, ¿verdad? Y no es que contradiga, no es que la verdad se contradiga una a la otra, no, sino que la explicación es muchísimo más amplia, muchísimo más profunda y muchísimo más detallada. Por esa razón, este es el símbolo de la luz, ¿verdad? Porque no puede apagar a otra, ¿verdad? Simplemente ilumina más. O sea, es lo mismo que pasa con la candela y el bombillo. Usted pone un bombillo a la par de una candela, no lo va a apagar, ¿verdad? Simplemente la luz es muchísimo más fuerte, entonces opaca la luz de la candela. Pareciera como que, o sea, pareciera como que estuviera apagada, pero en realidad no la apaga. O sea, no contradice. Porque Jesús no vino a contradecir los 10 mandamientos. Como dije antes, Jesús vino a dar una explicación mucho más detallada y mucho más amplia. Igual, en esta época, el principio divino no va a contradecir los evangelios, sino que lo va a explicar de una manera mucho más amplia y mucho más detallada, mucho más grande. Y así como hubo oposición en la época de Jesús, así también puede haber oposición en nuestra época, principalmente por los líderes religiosos, así como en la época de Jesús los líderes religiosos se opusieron, que eran los que conocían las leyes.
Así también en esta época que estamos viviendo, cuando esta nueva verdad aparezca, los líderes religiosos, que son los que tienen más son más cercanos a los evangelios, que estudian los evangelios, se los saben de memoria, la Biblia, ¿verdad? Como la palma de su mano. Esas personas van a ser las primeras que se opongan al Señor. Van a ser las primeras que se opongan a esta nueva verdad cuando aparezca. Y Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? En Mateo 7:23. Jesús mismo lo predijo. Pero más adelante lo vamos a ver eso, hermano, porque ya llegamos al límite. Bueno, en Apocalipsis 10:11 dice, tendrás que profetizar contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en Lucas, o sea que esta nueva verdad tenemos que volver a hablarla. Y en Lucas 5:38 dice, el vino nuevo en odres nuevos. O sea que esta enseñanza nueva, tenemos que renovar nosotros y no quedarnos en lo viejo y no cerrarnos en lo viejo, ¿verdad? Más importante que eso, no cerrarnos, ¿verdad? Sino que dar oportunidad a que cómo está trabajando Dios, preguntarnos en nuestro interior, ¿verdad? Dios continúa trabajando porque Dios no se va a quedar 2000 años simplemente esperando, ¿verdad? Entonces, Dios continúa trabajando a través de la historia y actualmente continúa trabajando. Entonces, Lucas 5:38 nos dice que tenemos que tener una mentalidad siempre fresca, ¿verdad? A lo nuevo. Vino nuevo en odre nuevo. Entonces, hermanos, así es. Así termina la conferencia el día de hoy. Hemos llegado al límite de tiempo. Si tienen alguna pregunta, entonces vamos a dar paso a que podamos hacer preguntas y así poder evacuarlas. Si tienen alguna pregunta, adelante, adelante. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas Quedó noches, Rodolfo, claro, ¿cómo ¿no? está? Buenas noches, bien usted. ¿Hay alguien que va a hablar o no? No sé, parece que no, parece que no. Ah, bueno, no, todo Ah, excelente, ya, el principio es único, ya, y es lo último, pues, por eso nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Porque estudiándolo más a fondo, pues nos damos cuenta de muchas situaciones, ¿verdad? Que antes no teníamos conocimiento, pero como dice, ¿verdad? Una nueva expresión de la verdad, pues algo nuevo, pues, apenas tiene como 50, 60 años, pues. Que han venido dando esas revelaciones, pues, y se ajusta prácticamente, pues, a lo que estamos viviendo actualmente también, ¿verdad? Para mí, pues, es único y excelente, pues, la exposición tuya, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad? Seguir siempre, ¿verdad? Sintonizándonos, pues, esperamos que haya más personas también, ¿verdad? Que los hermanos, pues, que también ya hemos leído al principio, pues, necesitamos siempre estar en constante comunicación también, que es muy importante también. Y un saludo para todos pues, los que estamos aquí conectados, ¿verdad? A Zoom. Solamente y buenas noches, Rodolfo, felicitaciones nuevamente. gracias, señor Jerónimo. Sí, buenas noches. Excelente, sí, claro que sí. Es una nueva expresión de la verdad y es algo maravilloso en realidad. Ojalá que puedan quedarse en la siguiente conferencia. Esta vez vamos a ir directos hasta la última conferencia todos los sábados a esta hora para que podamos invitar también a más personas y podamos hacer un grupo grande de personas de estudio de principio divino, ¿verdad? Donde podamos debatir, donde podamos sentarnos y discutir el principio divino, aclarando dudas. Entre los mismos miembros también muchas veces tenemos dudas, ¿verdad? ¿Querías decir algo También más? también yo digo que si hay alguna pregunta que no se le ocurra a alguien ahorita,
quizás las podríamos como escribir y preguntar luego, ¿verdad? El otro fin de semana, o quizás escribir como a, yo creo que hay la página de Facebook que se llama CARP, y también yo creo que vos respondes ahí, ¿verdad? Ahí podrías escribir también, ¿verdad? Así Responder es. alguna pregunta, o bueno, o platicar de cualquier cosa. Creo que aquí todos somos miembros, ¿verdad? Pero si alguna persona necesita como más información, cualquiera puede realmente sentarte y conversar, así. que, Nosotros siempre hacemos como reflexión, siempre estamos haciendo como conclusiones de estudio para aprender, ¿verdad? O para meditar, cosas así. Así es, Manuel, gracias. Sí, esto es para todos, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, vamos a ir saliendo, hermano, vamos a tomar una foto, ¿verdad? Si podemos encender la cámara, aquí vamos a tomar una foto. Entonces vamos a preparar para la foto. Ok. Creo que el señor Robbie no tiene cámara, creo. Bueno, vamos a tomar así entonces. Ok. Pongan su mejor sonrisa. 3, 2, 1. Ok. Bien, entonces muchas gracias, hermanos. Vamos a seguir próximo sábado, justamente donde lo dejamos, y que Dios les bendiga y que tengan una noche hoy. Gracias por asistir. Saludos a todos. Saludos, saludos. Y Manuel, Ah, Aquí estamos, don Jerónimo. Nos ok. vemos mañana. Le esperamos mañana entonces, Manuel. Bueno, igual a todos, cada uno. Dale, dale. Saludos y buenas Todos los noches a sábados, todos. ¿verdad? Bueno, buenas noches. nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, buenas noches. Nos vemos el próximo sábado. Buenas noches.